Buenos días, vamos a ver el día de hoy estática. ¿Cuándo se produce estática en un sistema de fuerzas? Nos dice, un sistema de fuerzas, si no hay movimiento, se dice que el sistema está estático. Por lo que la sumatoria de fuerzas presentes tanto en el eje X como en el Y es 0. Por ejemplo, quiero que mires este caso que te hemos planteado. Tenemos un cartel que dice Coca-Cola, que tiene un peso de 10 newtons. Lo hemos sujetado mediante dos tensiones, pueden ser cuerdas, alambres, paredes, para evitar que este cartel se caiga y que esto no tenga movimiento. Tengo un sistema estático. Al escuchar eso, enseguida yo digo, bueno, la sumatoria de fuerzas en X que actúa en el cuerpo debe ser 0 y la sumatoria de fuerzas en Y también, para que no se mueva, para que esté quieto. Si a mí me dice, bueno, ¿y cuánto debe valer las tensiones para que este sistema no se mueva? Tengo que en primer lugar pasarle al plano cartesiano. Tenemos la tensión 1, que se divide en tensión 1 en X y en Y. ¿Por qué razón? Porque está inclinada y hasta nos da el ángulo de inclinación, 20 grados. Tenemos una tensión 2, que al tener un ángulo de 30 grados con el eje X negativo, se divide en uno en X y en otro en Y. Y sobre todo el peso del cartel que soporta, que es de 10 newtons. Si quiero determinar las tensiones, recuerda que aquí en este punto está el cartel, planteo sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X tuviera tensión 1 en X menos tensión 2 en X igual a 0. En Y, tensión 1 en Y más tensión 2 en Y menos peso igual a 0. Tensión 1 en X va a ser tensión 1 por coseno de 20 menos tensión 2 por coseno de 30. Manejo el ángulo que me dan. Mientras que en la sumatoria de fuerzas en Y tenemos tensión 1 por seno de 20 más tensión 2 por seno de 30 menos el peso que es 10. ¿Miras lo que acaba de suceder? Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que tú puedes resolver con cualquier artificio matemático. Mira, de la ecuación A voy a despejar tensión 1, que me quedaría tensión 1 por coseno de 20 es igual a tensión 2 por coseno de 30. Coseno de 20 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Perfecto. Ahora divido coseno de 30 para coseno de 20. Y nos da que la tensión 1 es igual a 0.92 de la tensión 2. Este valor nuevo de tensión 1, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir aquí en la ecuación B, que nos quedaría, en vez de tensión 1, 0,92 tensión 2 seno de 20 más tensión 2 seno de 30. Si quiero este 10 le voy a pasar sumando. Mira, voy a multiplicar estos dos y nos queda 0.3 decimales 315 tensión 2 más seno de 30, 0,5 tensión 2 es igual a 10. Sumamos los dos valores y nos queda 0.815 tensión 2 es igual a 10 newtons, ¿verdad? Por lo que el 0.815 al pasar a dividir nos determina la tensión 2. Si queremos la tensión 1, nuevamente este valor lo volvemos a sustituir acá y tenemos que la tensión 1 es 0,92 por 12.269 newtons, que nos da una tensión, puede variarte un poquito por los decimales que estés ocupando. Como ven, esta segunda parte es muy fácil, la parte de la estática,
Pues lo único que nosotros hacemos es aplicar sumatoria de fuerzas en X y en Y igualamos a 0 porque el sistema no se mueve. Ojo, hay que tener en cuenta hacia dónde se va la tensión. Ese es el único pero, ese es el único cuidado que hay que tener. Como en los ejercicios que tenemos a continuación. Vamos a mover la imagen un poquito para acá. Perfecto. Nos dice en este ejemplo que hallemos los valores de la tensión A y B para que el sistema esté en equilibrio. Recuerda que lo que nosotros hacemos es trazar el plano cartesiano en el punto donde llegan todas las fuerzas. ¿Ves? Yo monté mi plano sobre el dibujo, ya le voy a retirar, para que tú puedas ver que este punto estratégico sirve para mí, porque en este punto llegan todas las fuerzas. Mira, por aquí pasa la tensión 1 o la tensión B, por aquí pasa la tensión A y por aquí obviamente el peso se dirige hacia abajo. Fíjate, si el ángulo de acá arriba es 40, ¿le ves? Por alternos el de acá también debe ser 40. Por lo tanto, este por alternos debe ser 60. Y eso es todo. Ya podemos plantear la sumatoria de fuerzas de nuestro sistema. Del sistema que acabamos de obtener. ¿Vemos? Perfecto. ¿Qué nos quedaría? Muy bien. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. En X voy a tener una tensión B en X menos una tensión A en X. Mientras que en Y voy a tener hacia acá arriba las dos tensiones en Y. Tensión A y tensión B. Menos el peso que está hacia abajo. Tensión B en X, si vemos en la gráfica, sería tensión B por coseno de 40, menos tensión A por coseno de 60. Mientras tanto que en la sumatoria en Y, la tensión en B va a ser por el seno del 40 más tensión A por seno de 60 menos el peso o igual al peso pasándole al otro lado que es 300. Ese es el valor que nos da en el problema. Si despejamos tensión B de la sumatoria de fuerzas en X, nos queda tensión A coseno de 60 sobre coseno de 40. Coseno de 60 para coseno de 40, nos queda que la tensión en B es 0.652 tensión A. Este valor vamos a ponerlo aquí. Tensión B es 0.652 tensión A por seno de 40. Como ves de esta ecuación voy a poder despejar que tensión A. Pero para eso primero tengo que acomodar estos valores, que sería 0,652 por seno de 40, tensión A, más seno de 60, 0,866, o si no puedes dejar en la parte el número irracional, en este momento no nos importa mucho. Como tú puedes ver, podemos sumar estos dos. Sí, dinámica, ¿entiendes? Esto es muy fácil. Es igual a 300. Y este 1.285 al pasar a dividir nos queda que la tensión A es 233.46 newtons. ¿Qué hago con este valor? Sustituyo nuevamente aquí para poder determinar el valor de la tensión en B, que sería 0,652 por la tensión A, 233,46 newtons. Y así
hemos culminado un ejercicio de cinemática. Fácil, ¿verdad? De estática. Recuerda que en estática la sumatoria de fuerzas debe ser 0. Y no importa la posición. A veces no solo nos da fuerzas inclinadas, como en el dibujo, como en la gráfica que vamos a ver. Resolvamos. Si vemos este esquema, es un poco diferente a los anteriores, pues una de las tensiones es horizontales. ¿Podemos observar, por favor? Perfecto. Esta tensión es horizontal. Ahí está. Si nosotros trazamos el sistema de fuerzas, vamos a notar algo muy importante. Trazamos y trazamos X. ¿Qué notamos? Que la tensión que vamos a llamar B está sobre el eje X. Simplificando un poco el proceso, tenemos tensión B, tenemos el peso y mire aquí, esta tensión A se divide en Y y se divide en X. Eso es todo. Si este ángulo es 30, este es 90, este es 60. Lo que vamos a tener que razonar es un poco en la sumatoria de los ángulos. Ahora resolvemos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de fuerza en Y igual a 0. ¿Logramos ver? Perfecto. En X tenemos la tensión B menos la tensión A en X igual a 0. Mientras que en Y tenemos tensión A en Y menos peso igual a 0. Tensión A es la tensión A por coseno de 60. Mientras que en Y podemos decir tensión A por seno de 60 menos el peso que es 100 igual a 0. Mira, en este caso de la tensión en Y podemos despejar tensión A, que nos quedaría 100 dividido para 60, seno de 60. La tensión A es 115.47 newtons, que de la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y, si despejo tensión B, me va a quedar tensión A por coseno de 60, que sería tensión A 115,47 por coseno de 60. Coseno de 60 recuerda que es 0,5. Y hemos finalizado. Hemos terminado de hallar las tensiones en estos sistemas estáticos. ¿Por qué le llamamos estáticos tanto a nuestro ejercicio 3 como el 1 de la Coca-Cola y como al 2? Porque no hay sumatoria de fuerzas. En ese caso, ¿tú qué tienes que hacer? Igualar tanto la sumatoria de fuerzas como en X igual a 0. Muchas gracias a todos los ejercicios que te hemos mandado.